El comandante Jake Morrison estaba teniendo lo que generosamente podríamos llamar una típica mañana de martes a bordo de Louis Defiance. Es decir, intentaba averiguar por qué la cafetera volvía a hacer ese ruido y se preguntaba si el mantenimiento por percusión seguía considerándose una técnica de reparación válida en el siglo XIV. La respuesta, por cierto, es rotundamente sí, pero la IA de la nave no dejaba de presentar quejas formales al respecto. Fue entonces cuando el teniente Rodríguez irrumpió en sus aposentos con lo que parecía el correo basura más elegante de la galaxia. «Señor, tiene que ver esto», dijo Rodríguez, casi vibrando de emoción. «Acabamos de recibir una invitación oficial a los Juegos de Guerra Galácticos». Jake casi se atraganta con el café, lo cual habría sido vergonzoso, ya que era esa sustancia sintética que sabía a que alguien hubiera disuelto una bota en agua y la hubiera llamado cafeína. «Disculpe. ¿Y ahora qué?» «Los Juegos de Guerra Galácticos, señor. Ya sabe, la competición militar más prestigiosa del espacio conocido. Se celebra cada 10 años. Solo las mentes tácticas más elitistas de la galaxia son invitadas». Jake se quedó mirando la ornamentada invitación holográfica que flotaba entre ellos, con fondos cósmicos arremolinados y textos que parecían estar escritos en unos 17 idiomas alienígenas diferentes. En la parte inferior, en lo que claramente era una ocurrencia tardía, alguien había garabateado «Militar humano de Terra», en el estándar galáctico básico. «Rodríguez», dijo Jake lentamente, ¿estás completamente seguro de que no se trata de una broma elaborada? Porque una vez me invitaron a un slam de poesía rogeliana, y resultó ser un caso de identidad equivocada con alguien llamado comandante Jake Morrison, de la colonia Tau Ceti, quien aparentemente escribió haikus muy conmovedores sobre ballenas espaciales. No, señor, lo comprobé. Es legítimo. Enviado directamente desde la sede del Consejo de Guerra Galáctico en Nexus Prime. Jake examinó la invitación con más atención. El sello parecía bastante oficial, y había suficientes firmas alienígenas intimidantes como para que pareciera legítimo. Además, tenía ese toque particular de pomposidad burocrática que gritaba «documento militar importante». Bueno, dijo Jake, dejando su café y sonriendo de una manera que solía poner nerviosos a su tripulación. Supongo que sería de mala educación no aceptar. Señor, con el debido respeto, ¿no deberíamos consultar primero con el mando? O sea, esto es bastante importante. Los juegos de guerra son donde las mentes militares más brillantes de la galaxia demuestran su brillantez táctica. Se sabe que las civilizaciones planean durante décadas solo para recibir una invitación. Jake ya estaba activando el panel de comunicaciones de la nave. Rodríguez, mi amigo, dijo, hay dos posibilidades. O es una invitación legítima, en cuyo caso estamos a punto de mostrarle a la galaxia cómo se ve el ingenio humano cuando está cafeinado y ligeramente irritado. O es un error elaborado, en cuyo caso estamos a punto de colarnos en la fiesta militar más exclusiva del espacio conocido. Hizo una pausa. Sea como sea, yo lo llamo una victoria. Lo que Jake no sabía, y no descubriría hasta mucho después, era que la invitación era, en efecto, un error. En concreto, fue culpa de un archivista centoriano, sobrecargado y con poca cafeína, llamado Klixk, que había estado haciendo doble turno en el departamento administrativo del Consejo de Guerra y que accidentalmente incluyó a Terra en la lista de civilizaciones aprobadas tras pasar 37 horas seguidas revisando solicitudes. Klixk describiría más tarde este momento como el mayor desastre burocrático del milenio, lo cual era mucho decir considerando que los centorianos una vez se declararon la guerra accidentalmente debido a una coma mal colocada en un acuerdo comercial. Pero Jake no sabía nada de eso. Solo sabía que alguien, en algún lugar, había decidido que los humanos pertenecían a la competición militar más prestigiosa de la galaxia, y Jake Morrison nunca había rechazado un desafío. Especialmente uno que venía con un elegante membrete holográfico. Pon rumbo a Nexus Prime, anunció Jake, preparándose mentalmente para lo que seguramente sería una conversación interesante con su tripulación.
y envía una respuesta aceptando la invitación. A. y Rodríguez. Sí, señor, mejor empaquen los lanzallamas. Algo me dice que los vamos a necesitar. 3 semanas después, Jake se encontró mirando por la ventana, a lo que solo podría describirse como el estacionamiento más intimidante de la galaxia. Las instalaciones de juegos de guerra Nexus Prime eran un complejo orbital enorme que parecía como si alguien hubiera tomado una pequeña luna, la hubiera cubierto con arsenales de armas y luego hubiera decidido que necesitaba más arsenales de armas solo por seguridad. Naves de toda la galaxia flotaban en perfecta formación alrededor de la estación, cada una representando la cima del poderío militar de sus respectivas civilizaciones. Había elegantes acorazados Vortak, que parecían diseñados por alguien con serios problemas de control de la ira, relucientes cruceros nocturnos estelares que prácticamente irradiaban pomposa nobleza, y las pesadillas geométricas que se hacían pasar por naves colectivas cuánticas. Y luego estaba el desafío de la UES, que parecía haber sido ensamblado por un comité de ingenieros que no se ponían de acuerdo sobre el aspecto que debía tener una nave espacial, y habían decidido simplemente soldarlo todo y esperar lo mejor. Señor, llegó la voz del suboficial jefe Murphy por el comunicador. Ven al comité de bienvenida. Jake bajó la vista hacia la plataforma de atraque, donde esperaba lo que parecía ser el grupo de recepción más formal de la galaxia. Había seres con uniformes elaborados, guardias ceremoniales y suficiente bronce para construir una pequeña estación espacial. Oh, bien, murmuró Jake. Trajeron los sombreros elegantes. El procedimiento de atraque fue sorprendentemente fluido, hasta que Jake y su equipo desembarcaron, lo que inmediatamente provocó lo que los historiadores diplomáticos luego llamarían un incidente de malentendido cultural. En concreto, Jake se acercó al comité de recepción y dijo: «Hola, disculpen la tardanza. El tráfico era un caos, y nuestro GPS intentaba guiarnos a través de un agujero negro». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que suele reservarse para funerales o auditorías fiscales. El primero en recuperarse fue el general Gritax del Imperio Vortak, una figura imponente que parecía como si alguien hubiera tomado el concepto de disciplina militar y le hubiera dado garras. «Ustedes son la delegación humana, esos somos nosotros», dijo Jake alegremente. El comandante Jake Morrison y este variopinto grupo de alborotadores representan lo mejor que el ejército terrestre puede ofrecer, lo cual probablemente debería preocupar a todos. Detrás de Gritax se encontraba Sir Valorian, de los Caballeros Estelares, resplandeciente con una armadura que parecía pulida por ángeles y costaba más que el salario anual de Jake. «Esto es de lo más irregular», anunció con una voz que sugería que practicaba declaraciones dramáticas frente a un espejo. «Los juegos de guerra son una tradición sagrada entre las mentes militares de élite de la galaxia. Y sin embargo, aquí estamos», respondió Jake. «Así que o alguien cometió un error muy costoso, o la humanidad simplemente ascendió a la élite. En cualquier caso, lo considero una victoria». El tercer miembro de su grupo de bienvenida era Logic Prime 7 del colectivo cuántico, que parecía como si alguien hubiera decidido construir un robot y luego se hubiera entusiasmado con la idea de añadir piezas adicionales. El análisis estadístico indica un 0,0034% de probabilidad de que su inclusión fuera intencionada. Anunció con una voz como la de una calculadora, en plena crisis existencial. «Nunca me digas las probabilidades», dijo Jake. «Una vez gané una partida de póker con un par de doces y pura determinación». La expresión del general Grimfax sugería que estaba reconsiderando varias decisiones vitales. Los juegos de guerra consisten en 3 desafíos diseñados para poner a prueba la brillantez táctica, el pensamiento estratégico y la excelencia en el mando. Se espera que los participantes demuestren los más altos niveles de competencia militar. «Bueno, definitivamente somos competentes en algo», dijo Jake. «Si es militar o no, aún es tema de debate». Sir Valorian dio un paso al frente, su armadura reflejando la iluminación artificial de la estación, de una manera que probablemente se suponía que debía ser impresionante,
pero que en su mayoría le recordó a Hake una bola de discoteca. Quizás no entiendas la gravedad de esta competencia. Las civilizaciones pasan décadas preparándose para el honor de participar. La victoria aquí define el equilibrio de poder en toda la galaxia. Suena serio, asintió Hake con gravedad. Probablemente deberíamos mencionar que nuestra estrategia principal consiste en improvisar sobre la marcha y esperar que nadie se dé cuenta. Los sensores ópticos de Logic Prime 7 parpadearon rápidamente, lo que Hake estaba bastante seguro de que era el equivalente robótico a un tic nervioso. Su filosofía táctica parece contradecir toda la doctrina militar establecida. Sí, nos dicen eso a menudo, intervino el jefe Murphy para ayudar. El mes pasado, el comandante resolvió una situación con rehenes retando a los piratas a un duelo de baile. ¿Funcionó?, preguntó Sir Valorian, a su pesar. Sorprendentemente bien. En realidad, admitió Hake. Resulta que los piratas espaciales tienen un ritmo terrible, pero un excelente sentido del humor. Los tres comandantes alienígenas intercambiaron miradas que comunicaban claramente su pensamiento compartido. ¿En qué se habían metido exactamente? El general Gritax se aclaró la garganta. Un sonido como de metal rechinando. Muy bien. El primer desafío comienza mañana. Simulación de combate naval. Confío en que se comportarán con la dignidad apropiada, dijo Hake con una sonrisa. Oh, por supuesto. Somos prácticamente la definición de dignidad. A sus espaldas, el teniente Rodríguez hacía en silencio una lista de todas las maneras en que esto podría salir catastróficamente mal. Había llegado al número 17 y ni siquiera había llegado a la parte de los lanzallamas. A la mañana siguiente, Hake se encontró en lo que los organizadores de los juegos de guerra llamaban una interfaz de mando estratégico, que era básicamente una configuración de videojuego muy costosa que controlaba flotas reales de naves no tripuladas. Cada comandante contaba con 50 naves y un sector de espacio con el que trabajar, y el objetivo era simple: ser la última flota en pie. Los caballeros anunciaron al coordinador de los juegos de guerra, un oficial centurión estirado cuya voz sonaba como si estuviera haciendo gárgaras con grava por diversión. Tienen 30 minutos para eliminar a todas las fuerzas enemigas. Se aplican las reglas de combate estándar. Que la excelencia táctica los guíe en la victoria. Hake miró su interfaz de control, que tenía más botones de los que una nave espacial debería necesitar razonablemente. Rodríguez, dijo por el comunicador, recuérdame cuál era nuestro plan de batalla. Señor, creo que sus palabras exactas fueron improvisar y ver qué pasa. Correcto, estrategia sólida. En la pantalla táctica, la flota del general Grimfax ya había formado una formación de batalla de 6 libros que probablemente tenía su propia entrada en las academias militares de toda la galaxia. Sus naves se movían con precisión mecánica, creando campos de fuego superpuestos y estableciendo posiciones defensivas que harían llorar de alegría a un maestro del ajedrez. Mientras tanto, la flota de Sir Valorian se había organizado en lo que solo podría describirse como agresivamente heroica, con su nave insignia liderando una formación de carga que parecía sacada de un poema épico sobre la gloriosa muerte en batalla. Las naves de Logic Prime 7 se movían en patrones que dolían a la vista, formando configuraciones geométricas que parecían existir en más dimensiones de las que Hake se sentía cómodo imaginando. Y luego estaba la flota de Hake, que estaba organizada en lo que los historiadores militares luego describirían como un caos entusiasta. A todas las naves, anunció Hake por el canal de comunicación de la flota, les habla su comandante. Quiero que sepan que no tengo ni idea de lo que hago, así que iremos improvisando sobre la marcha. Lo primero, ¿alguien conoce alguna buena canción? El silencio de las demás flotas era ensordecedor. Vamos, continuó Hake. Estamos a punto de participar en un combate mortal simulado. Un poco de música nunca viene mal. Jefe Murphy, empiece con algo pegadizo. Lo que siguió fue el primer y único combate naval en la historia galáctica con la melodía de Don't Stop Me Now de Queen,
a un volumen que probablemente violaba varias ordenanzas de ruido espacial. El plan de batalla, perfectamente coordinado, del general Grimfax se topó de inmediato con su primer problema. No podía concentrarse con Freddie Mercury sonando a todo volumen en todas las frecuencias de comunicación. Su pantalla táctica mostraba las naves de Jaque moviéndose en lo que parecían patrones aleatorios, pero cada vez que intentaba predecir sus movimientos, cambiaban repentinamente de dirección al ritmo de la música. ¿Cuál es su estrategia?, murmuró Grimfax, observando la nave insignia de Jaque realizar lo que caritativamente podría llamarse un tonel, pero que parecía más una danza interpretativa cósmica. Servalorian, mientras tanto, estaba descubriendo que es muy difícil mantener la dignidad militar cuando alguien está transmitiendo los grandes éxitos de la Tierra durante tu momento de gloria táctica. Su heroica formación de carga era interrumpida constantemente por las naves de Jaque, que parecían estar en todas partes a la vez y en ningún lugar donde uno esperaría. Esto es muy irregular, anunció Servalorian por el canal de comunicaciones del general. El combate debe llevarse a cabo con el decoro adecuado. El decoro está sobrevalorado, respondió Jaque alegremente. Justo cuando 3 de sus naves ejecutaban una maniobra que solo podía describirse como agresivamente interpretativa. Además, se lo están tomando demasiado en serio. Es solo una simulación. Fue entonces cuando Logic Prime 7 cometió su primer error. Intentó calcular los patrones tácticos de Jaque. Los procesadores de la IA, diseñados para manejar los problemas matemáticos más complejos de la galaxia, se encontraron de repente intentando analizar una estrategia basada en el ritmo de la música rock del siglo XX y lo que parecía ser pura casualidad. Incapaz de computar la lógica táctica, anunció Logic Prime 7, con la voz ligeramente forzada. Los movimientos enemigos no se ajustan a ninguna doctrina estratégica conocida. Eso es porque lo estamos inventando, explicó Jaque amablemente, mientras ordenaba a sus naves que realizaran lo que en privado llamaba la Operación Conga Cósmica. El secreto de nuestro éxito es que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, así que ustedes tampoco. Grimfax observó con creciente horror cómo sus formaciones cuidadosamente planificadas eran interrumpidas por naves que parecían moverse al ritmo de su propia banda sonora. Cada vez que intentaba establecer una estrategia de disparo, las naves de Jaque podían avanzar. Se dispersaban repentinamente en direcciones tácticamente absurdas, pero de alguna manera las mantenían fuera de la línea de fuego. La flota de Servilorian, comprometida con su heroica carga, se encontró persiguiendo sombras mientras las naves de Jaque danzaban a su alrededor como mariposas con cafeína. «Quietos y luchad con honor», exigió Servilorian. «El honor es grande, y todo», respondió Jaque, «pero has considerado las ventajas tácticas de no estar donde la gente espera que estés». La batalla llegó a su clímax cuando Logic Prime 7, en un intento desesperado por restaurar algo de lógica en la guerra, desplegó sus naves y calculó que la formación matemáticamente perfecta era la adecuada para contrarrestar el caos de Jaque. Esto resultó ser un terrible error, ya que la respuesta de Jaque fue ordenar a todas sus naves restantes que embistieran la formación de Logic Prime 7 mientras ponía «Autopista al infierno» a todo volumen. La velocidad de embestida no es una maniobra táctica reconocida, protestó Logic Prime 7, justo antes de que la mitad de su flota desapareciera en un espectacular despliegue de explosiones simuladas. Ahora sí lo es, sonrió Jaque, observando cómo la última nave de su oponente explotaba, se retiraba o, en el caso de Servilorian, parecía estar atravesando una especie de crisis existencial sobre la naturaleza del combate honorable. El coordinador de los juegos de guerra observaba sus pantallas en un silencio atónito. El ganador del primer desafío es la flota humana. Vaya, dijo Jaque, genuinamente sorprendido. ¿Podrías mirar eso? El segundo desafío se desarrollaba en un planeta artificial que los organizadores de los juegos de guerra habían construido específicamente para simulaciones militares. Era una obra maestra de complejidad táctica. Terreno variado, fortificaciones defensivas,
poblaciones civiles que proteger y suficientes cuellos de botella estratégicos como para hacer llorar de alegría a cualquier instructor de academia militar. A cada comandante se le asignó un batallón de tropas holográficas y se le encargó capturar la fortaleza enemiga minimizando los daños colaterales. Esto se debía a los materiales informativos, diseñados para poner a prueba el pensamiento estratégico, la flexibilidad táctica y el apego a las leyes de la guerra. Jake se encontraba en el búnker de mando, observando una pantalla táctica que mostraba más líneas y símbolos de colores que un proyecto de arte infantil particularmente ambicioso. A su alrededor, su equipo humano hacía lo que mejor sabía hacer: encontrar formas creativas de ignorar los procedimientos operativos estándar. El señor informó al sargento Collins, el experto en demoliciones del equipo, quien tenía una afición malsana por las cosas que explotaban. He revisado los parámetros de la misión y tengo algunas dudas sobre la frase daños colaterales mínimos. ¿Qué tipo de dudas?, preguntó Jake, aunque estaba bastante seguro de que no quería saber la respuesta. Bueno, señor, es muy limitante desde una perspectiva creativa. Al otro lado del centro de mando, los comandantes alienígenas llevaban a cabo sus informes finales con la precisión militar que le revolvía los dientes a Jake. El general Gritax había presentado un plan de batalla que parecía diseñado por alguien con una gran pasión por la geometría y firmes opiniones sobre la forma correcta de avanzar por terreno urbano. Fase 1. Gritax explicaba a sus líderes de batallón holográficos: establecemos bases de operaciones avanzadas aquí y aquí. Fase 2. Avanzamos en oleadas coordinadas, manteniendo los protocolos de comunicación. Fase 3. Ejecutamos un movimiento de pinza para aislar el objetivo. Sir Valorian, mientras tanto, pronunciaba lo que parecía un discurso prebatalla de una epopeya medieval. Hoy no marchamos por la conquista, sino por el honor. Avanzaremos con valentía, lucharemos con nobleza, y la victoria será nuestra mediante un combate justo. Logic Prime 7 impartía la que parecía ser la lección de matemáticas más aburrida de la galaxia. Las matrices de probabilidad indican el éxito óptimo mediante una evaluación de riesgos calculada. Los vectores de asalto principales se han determinado mediante un análisis algorítmico de las variables del terreno y las capacidades defensivas. Jake escuchaba todo esto con creciente diversión. Ya saben qué equipo, anunció, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Creo que le estamos dando demasiadas vueltas. Rodríguez, ¿llevamos los lanzallamas? Sí, señor, junto con el arsenal de comedia. Perfecto. Este es el plan. Vamos a ir a la puerta principal, tocar educadamente y ver qué pasa. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que suele asociarse con desastres naturales o incidentes diplomáticos importantes. El general Gritax dijo lentamente: eso no es un plan. Apenas es una idea. Oye, funcionó de maravilla para el reparto de pizzas, respondió Jake. A veces, el enfoque directo es el mejor. Lo que sucedió después se estudiaría en academias militares durante décadas, aunque principalmente como ejemplo de lo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. El batallón de Jake, en lugar de seguir una doctrina táctica reconocible, simplemente marchó directamente por la carretera principal hacia la fortaleza enemiga, mientras que el propio Jake caminaba al frente con una bandera blanca y un megáfono. «Hola», anunció Jake por el megáfono mientras se acercaban a la primera posición defensiva. «Estamos aquí para el ejercicio táctico. ¿Podríamos molestarlos para que se rindan? Trajimos galletas». Los defensores holográficos, programados para responder a tácticas militares convencionales, carecían por completo de protocolos para lidiar con comandantes enemigos que se presentaban con pasteles y una actitud alegre. Detrás de Jake, el sargento Collins había conseguido un lanzallamas y lo usaba para despejar lo que él generosamente llamaba vegetación táctica, lo que parecía sospechosamente como si simplemente estuviera disfrutando de la oportunidad de prender fuego. «Collins», respondió Jake. «¿Qué dijimos del lanzallamas?» «Úselo solo con fines tácticos, señor».
¿Y qué propósito táctico tiene eso? Para levantar la moral. Señor, al equipo le encanta ver cómo arde todo. El general Gritax, monitoreando la situación desde su búnker de mando, experimentaba lo que los psicólogos militares llaman disonancia cognitiva táctica. Su asalto en 3 fases, cuidadosamente planeado, estaba siendo eclipsado por humanos que parecían estar tratando todo el ejercicio como una barbacoa de barrio particularmente agresiva. No pueden simplemente acercarse a posiciones fortificadas. Gritax murmuró, observando su despliegue táctico con la expresión de alguien cuya cosmovisión estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Así no funciona la guerra. Sir Valorian estaba atravesando su propia crisis de filosofía militar. ¿Dónde está el honor en su enfoque? ¿Dónde está el glorioso combate? Están librando una guerra como si se estuvieran divirtiendo, sugirió uno de sus ayudantes de campo. Exactamente, es profundamente inquietante. Los procesadores de Logic Prime 7 trabajaban a destajo analizando las tácticas de jaque, lo cual resultaba imposible, ya que éstas parecían consistir en ser amable con todos mientras el sargento Collins prendía fuego a cosas al azar. Mientras tanto, Jaque había alcanzado la primera posición defensiva importante, donde el comandante holográfico enemigo claramente tenía dificultades con una programación que no había previsto este escenario. Escuchen, dijo Jaque con sensatez. Sé que se supone que deben defender esta posición, pero todos estamos aquí solo para el ejercicio. Bien, ¿qué tal si nos saltamos la desagradable parte del tiroteo y vamos directamente a la parte donde todos aprendimos algo valioso sobre estrategia militar? El comandante holográfico, atrapado entre su programación y la total ausencia de amenaza real por la aproximación de Jaque, emitió un sonido como el de una computadora intentando dividir por 0. Fue entonces cuando el sargento Collins decidió demostrar su filosofía táctica usando el lanzallamas para deletrear rendición inmediata en letras ardientes en la ladera, detrás de la posición defensiva. Collins, Jaque suspiró. Ese no es exactamente el enfoque sutil del que hablamos. Señor, en mi defensa, nunca mencionó nada de sutileza. Dijo que llamaran educadamente. Considero esta una sugerencia muy cortés. Los defensores holográficos, ante la disyuntiva de enfrentarse a un enemigo que parecía más interesado en la conversación que en el combate, o rendirse ante alguien cuyo subordinado era aparentemente un pirómano con ambiciones artísticas, eligieron el camino de menor resistencia y se rindieron. Bueno, eso fue más fácil de lo esperado, anunció Jaque. A por el siguiente objetivo. Lo que siguió fue menos una campaña militar y más un desfile extravagante. Las fuerzas de Jaque continuaron su aproximación directa, deteniéndose en cada posición defensiva para charlar con los defensores, ofrecer refrigerios, en general, conducir la guerra como si fuera un programa de extensión comunitaria. El sargento Collins continuó brindando apoyo de fuego táctico, que consistía principalmente en crear elaborados patrones de fuego que, de alguna manera, convencían a las posiciones enemigas de rendirse sin disparar un solo tiro. Para cuando llegaron a la fortaleza principal, el enfoque poco convencional de Jaque había desmoralizado por completo, no solo a los defensores holográficos, sino también a sus compañeros comandantes, quienes veían como sus asaltos cuidadosamente planeados se volvían irrelevantes ante alguien que trataba la estrategia militar como una fiesta improvisada. ¿Sabes?, dijo Jaque, de pie frente al objetivo final mientras Collins deletreaba hola con llamas sobre los muros de la fortaleza. Empiezo a pensar que podríamos ser muy buenos en esto. El avance cuidadosamente coordinado del general Gritax se había reducido a seguir la estela de Jaque, intentando averiguar cómo asaltar posiciones que ya se habían rendido a alguien con un lanzallamas y una actitud agresivamente positiva. Sir Valorian se había rendido por completo y estaba sentado en su búnker de mando, contemplando su pantalla táctica y cuestionando cada tradición militar en la que había creído. Logic Prime 7 había desarrollado lo que solo podría describirse como un dolor de cabeza computacional al intentar procesar las tácticas de Jaque, que parecían violar varias leyes fundamentales de la ciencia militar. El ejercicio terminó cuando Jaque llamó a la puerta principal de la fortaleza,
Se presentó cortésmente al comandante holográfico y preguntó si preferían rendirse o esperar a que Collins les dijera algo vergonzoso y disparara a través del patio. Eligieron rendirse. Ganador del segundo desafío, anunció el coordinador de los juegos de guerra, cada vez más desconcertado, las fuerzas terrestres humanas. Jake se giró hacia su equipo, todos sonriendo como si acabaran de hacer la mayor broma de la historia galáctica. ¿Saben qué, amigos? Creo que estamos empezando a pillarle el truco a esto. El tercer y último desafío debía ser la joya de la corona de los juegos de guerra, una simulación integral de mando estratégico que lo ponía a prueba todo, desde la gestión de recursos hasta las negociaciones diplomáticas y la coordinación bélica en múltiples frentes. Era el tipo de desafío que las academias militares usaban como examen final, el tipo de desafío que separaba a los verdaderos genios estratégicos de la mera competencia táctica. El planteamiento era impresionantemente complejo. Cada comandante tenía el control de un sistema estelar completo con múltiples planetas, poblaciones civiles, rutas comerciales y diversos desafíos militares y económicos que debía afrontar simultáneamente. El objetivo era simple en concepto, pero una pesadilla en su ejecución: mantener la estabilidad, defenderse de múltiples amenazas y alcanzar objetivos estratégicos, manteniendo a todos con vida y razonablemente felices. Jake se encontraba en el centro de mando principal, que parecía como si alguien hubiera tomado una sala de control de misión de la NASA y la hubiera alimentado solo con bebidas energéticas y ansiedad durante 6 meses. Las pantallas holográficas mostraban mapas estelares, matrices de asignación de recursos, paneles de estatus diplomático y suficientes luces parpadeantes como para provocar un ataque epiléptico en una bola de discoteca. Señor, dijo el teniente Rodríguez, repasando el informe de la misión con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que está a punto de saltar de una nave espacial en perfecto estado. Esto es significativamente más complejo que los desafíos anteriores. ¿De qué complejidad estamos hablando?, preguntó Jake, aunque sospechaba que no quería saberlo. Bueno, señor, tenemos que gestionar 17 economías planetarias diferentes, mantener relaciones diplomáticas con 43 facciones distintas, coordinar la defensa contra 3 amenazas de invasión simultáneas, gestionar una crisis de refugiados, negociar acuerdos comerciales, y, al parecer, hay una plaga espacial que hay que contener. Jake miró fijamente la pantalla táctica, que parecía como si alguien hubiera estornudado luces de Navidad sobre un mapa tridimensional. ¿Sabes qué, Rodríguez? Creo que otra vez le estamos dando demasiadas vueltas. Al otro lado del centro de mando, el general Gritax estaba en su salsa. Este era el tipo de desafío para el que se había estado preparando durante toda su carrera militar. Su puesto de mando parecía el puente de un buque de guerra, con múltiples pantallas que mostraban análisis detallados de cada variable posible. Ya había creado gráficos con códigos de colores, matrices de probabilidad y lo que parecía ser un árbol de decisiones tan complejo que probablemente tenía su propio código postal. Fase 1. Gritax anunció a su personal: establecemos protocolos de optimización de recursos. Fase 2. Estrategias de interacción diplomática. Fase 3. Matrices de despliegue militar. Fase 4. Jake dejó de escuchar alrededor de la fase 6, en parte porque parecía haber al menos 17 fases más, y en parte porque estaba bastante seguro de que nadie debería necesitar tantas fases para nada que no fuera cirugía de cohetes. Fase 4. Sir Velourian había transformado su área de mando en algo que parecía la sala de guerra de un castillo medieval, con estandartes y lo que Jake estaba casi seguro de que era una mesa redonda holográfica. Fase 4. Nobles comandantes, Sir Velourian declaró a su personal: gobernaremos con honor, defenderemos con valentía y traeremos gloria a nuestro reino mediante un liderazgo justo. Fase 4. Logic Prime 7 se había rodeado de tantas pantallas computacionales que parecía que intentaba calcular el significado de la vida, el universo y todo lo demás, a la vez que resolvía el problema del hambre mundial y predecía el trabajo de la semana siguiente. Fase 4. El universo fue una gran idea para predecir el clima de la semana siguiente en 17 planetas diferentes.
Logic Prime 7 anunció el inicio de protocolos de análisis exhaustivos. Se establecerían modelos predictivos para todas las interacciones variables, calculando la asignación óptima de recursos en matrices estratégicas de 4 dimensiones. Jake observó toda esta frenética preparación y tomó una decisión de mando que, o bien pasaría a la historia militar como brillante, o bien lo llevaría a un juicio militar. Posiblemente ambas cosas. Atención a todos los responsables. Jake anunció por el sistema de comunicación general. Soy el comandante Morrison. Tengo una propuesta para ustedes. El centro de mando quedó en silencio, salvo por el zumbido de las computadoras y lo que parecía el general Gritax sufriendo un leve ataque de pánico. He estado analizando toda esta situación, continuó Jake, y me parece que todos intentamos resolver los mismos problemas básicos. Tenemos refugiados que necesitan ayuda, comercio que proteger, invasiones que detener y una plaga que curar. No soy experto en política galáctica, pero creo que deberíamos colaborar en esto en lugar de competir. El silencio que siguió fue tan absoluto que Jake pudo oír el zumbido de los procesadores de Logic Prime 7. Así no funciona la simulación, dijo finalmente el general Gritax, con una voz que sugería que estaba reconsiderando varias suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. ¿Quién lo dice?, respondió Jake alegremente. Leí las reglas. Dicen que debemos alcanzar objetivos estratégicos y mantener la estabilidad. No dicen que tengamos que hacerlo solos. La voz de Sir Valorian se impuso en la calma con el tono de alguien cuya visión del mundo estaba siendo sometida a una demolición controlada. Propones una alianza, en una competición. Propongo que dejemos de tratar esto como una competición y empecemos a tratarlo como un problema que necesita solución, dijo Jake. Gritax, eres muy bueno en la planificación detallada y la gestión de recursos. Valorian, obviamente tienes experiencia en liderazgo y en mantener a la gente motivada. Logic Prime 7, probablemente puedas calcular soluciones a problemas que a los demás ni siquiera se nos han ocurrido. Y nosotros, los humanos, bueno, somos muy buenos improvisando sobre la marcha y, de alguna manera, no morir. La voz de Logic Prime 7 adquirió un tono ligeramente forzado. Los protocolos de cooperación no estaban incluidos en los parámetros del desafío. Quizás ese sea el punto, sugirió Jake. Quizás la verdadera prueba no sea si podemos superarnos unos a otros, sino si somos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta de que algunos problemas nos superan a todos. Lo que sucediera después sería analizado por estrategas militares, politólogos y filósofos durante décadas. En lugar de 4 estructuras de mando separadas intentando optimizar su rendimiento individual, Jake había convencido de alguna manera a las mentes militares más competitivas de la galaxia para que trabajaran juntas. El general Gritax se encontró coordinando la distribución de recursos, no solo para sus propios territorios, sino para los 4 mandos, utilizando sus habilidades organizativas para crear cadenas de suministro que mantuvieran a todos alimentados y equipados. Su planificación detallada se volvió repentinamente invaluable al aplicarla a la logística cooperativa en lugar del acaparamiento competitivo. Sir Valorian descubrió que su inspirador estilo de liderazgo funcionaba aún mejor cuando unía a la gente en torno a una causa común en lugar de intentar eclipsar a sus oponentes. Sus discursos sobre el honor y la valentía cobraron un significado real al aplicarlos a la protección de refugiados y la defensa de rutas comerciales. La capacidad computacional de Logic Prime 7 se convirtió en un recurso compartido, calculando soluciones óptimas para todos en lugar de intentar obtener ventajas sobre los demás comandantes. Sus modelos predictivos funcionaron mucho mejor cuando tenían acceso a los datos de todos en lugar de intentar adivinar los planes de la competencia. Y el equipo de Jake proporcionó lo que siempre había proporcionado: la capacidad de analizar situaciones imposibles y encontrar soluciones poco convencionales. Cuando la plaga espacial amenazó con desbordar sus recursos médicos, fue el sargento Collins quien sugirió usar incendios controlados para crear barreras de cuarentena, lo que, de alguna manera, funcionó mejor de lo esperado. La crisis de refugiados,
que debería haber sido una pérdida de recursos que obligara a tomar decisiones difíciles, se volvió manejable cuando los 4 comandos unieron sus recursos y experiencia. La logística de Grimfax, el liderazgo de Valorian, los cálculos de Logic Prime 7 y la ingeniosa resolución de problemas de Jake convirtieron lo que debería haber sido un desastre humanitario en una operación de socorro coordinada. Las 3 amenazas de invasión simultáneas, diseñadas para obligar a los comandantes a hacer terribles concesiones estratégicas, de repente se volvieron mucho menos amenazantes al enfrentarse a una defensa coordinada que aprovechaba las fortalezas de cada comando. Grimfax planeó la estrategia general. Lorien inspiró a los defensores. Logic Prime 7 coordinó la compleja logística multifrontal y las fuerzas de Jake aportaron los elementos impredecibles que mantuvieron a los invasores en vilo. Esto es muy irregular, anunció el coordinador de los juegos de guerra, observando las pantallas que mostraban niveles de cooperación sin precedentes en lugar de la competencia esperada. Sí, asintió Jake, pero miren los resultados. Todos están vivos, los refugiados están a salvo, las invasiones han sido repelidas, la plaga está contenida y estoy bastante seguro de que las rutas comerciales son, de hecho, más eficientes que antes de empezar. El general Gritax observaba sus pantallas tácticas con la expresión de alguien cuya comprensión de la guerra acaba de ser alterada radicalmente. Los índices de eficiencia son notables. Sir Valorian parecía estar viviendo una experiencia religiosa. Hay un gran honor en este enfoque, mayor honor que la gloria individual. La voz de Logic Prime 7 tenía un tono que podría haber sido de asombro, si las computadoras fueran capaces de asombro. Los algoritmos cooperativos producen resultados superiores a los modelos competitivos y a los escenarios complejos con múltiples variables. El coordinador de los juegos de guerra observó sus pantallas de evaluación final, que mostraban métricas de rendimiento que no deberían haber sido posibles en condiciones competitivas normales. El ganador del desafío final es, bueno, aparentemente todos. Jake sonrió. ¿Sabes qué? Creo que ese podría ser el punto. Pero Sir Rodríguez susurró. ¿Qué tal ganar la competencia general? Jake miró el centro de mando, donde las mentes militares más competitivas de la galaxia trabajaban juntas como si llevaran años, resolviendo problemas que deberían haber sido imposibles para un solo mando. Rodríguez, dijo Jake en voz baja, creo que lo acabamos de lograr. La ceremonia de entrega de premios se celebró en el gran salón de asambleas de Nexus Prime, un espacio cavernoso que parecía como si alguien hubiera decidido construir una catedral y luego recordara que estaba en el espacio, así que mejor añadir una arquitectura más intimidante y pantallas holográficas flotantes. Representantes de toda la galaxia se habían reunido para presenciar lo que se suponía sería una celebración digna de la excelencia militar. En cambio, pudieron ver a Jake Morrison aceptar un trofeo mientras el sargento Collins estaba detrás de él sosteniendo un lanzallamas y sonriendo como si le hubieran dicho que la Navidad sería doble este año. El Consejo de Guerra Galáctico, una reunión de las mentes militares más serias del espacio conocido, estaba sentado a la mesa principal con aspecto de estar asistiendo a su propio funeral. En el centro se sentaba la alta almirante Vestura del Imperio Centauro, cuya expresión sugería que estaba reconsiderando varias decisiones importantes en su vida y posiblemente la naturaleza fundamental de la competición militar. Damas, caballeros y demás seres conscientes, anunció la alta almirante Vestura, con la voz firme de quien ha pasado los últimos 3 días intentando explicar esta situación a sus superiores. Nos hemos reunido aquí para reconocer a los ganadores de los Juegos de Guerra Galácticos 2387. Hizo una pausa y miró sus notas como si esperara que hubieran cambiado desde la última vez que las leyó. La competición de este año no tenía precedentes. Por primera vez en la historia de los Juegos de Guerra, obtuvimos resultados que nuestros comités de evaluación aún intentan comprender. Jake estaba de pie en el podio, con su uniforme de gala, que había logrado mantener relativamente limpio, a pesar de la continua relación del sargento Collins con objetos explosivos. Tras él, su equipo estaba dispuesto en lo que generosamente podría llamarse formación militar. Si ignorabas a Rodríguez,
que en silencio hacía un inventario de todas las maneras en que esta ceremonia podría salir mal, y la evidente diversión del jefe Murphy ante la situación, el desafío de combate naval, que la alta almirante Vestura continuó con el tono de quien lee su propia sentencia de muerte. Fue ganado por la delegación humana mediante tácticas que nuestros analistas militares han clasificado como teóricamente imposibles, pero empíricamente efectivas. El general Gritax, sentado entre el público, parecía estar aún procesando el hecho de que alguien había ganado una batalla espacial tocando canciones de Queen y tratando las formaciones militares como si fueran un número de baile. Cada pocos minutos sacudía la cabeza ligeramente, como si intentara limpiarse las lágrimas de los oídos. El desafío de asalto terrestre, continuó el alto almirante, fue completado por las fuerzas humanas utilizando métodos que incluían, y cito del informe oficial, amabilidad agresiva, distribución táctica de refrigerios y aplicaciones creativas de comunicación con lanzallamas. Sir Valorian había pasado la última hora mirando al suelo, a la distancia, murmurando ocasionalmente cosas como el honor a través de las galletas y la gloria de la conversación educada. Toda su visión del combate noble había sido reemplazada por la inquietante constatación de que, a veces, la estrategia militar más efectiva consistía simplemente en ser extremadamente amable con la gente, mientras alguien con un lanzallamas deletreaba sugerencias útiles y disparaba. Y el desafío final de mando estratégico, dijo la alta almirante Vestura, con la voz de alguien que había renunciado a comprender el universo, resultó en lo que nuestro comité de evaluación ha calificado como un éxito cooperativo sin precedentes mediante el abandono voluntario de los parámetros competitivos. Logic Prime 7 permaneció inmóvil entre el público, con sus sensores ópticos atenuados a lo que Jake, casi seguro, era el equivalente robótico de una mirada perdida. La IA había pasado las últimas 72 horas intentando procesar el hecho de que los algoritmos de cooperación eran más efectivos que los protocolos de competición, y sus procesadores aún estaban analizando las implicaciones de todo lo que había calculado sobre estrategia militar. Por lo tanto, la alta almirante Vestura anunció con el entusiasmo de quien declara su propia fecha de ejecución. El Consejo de Guerra Galáctico otorga el campeonato de los Juegos de Guerra 2387 al comandante Jake Morrison y a la delegación humana. Los aplausos que siguieron fueron corteses, confusos y teñidos de lo que sonaba sospechosamente a temor existencial por parte del estamento militar. Jake se acercó al micrófono, observando a un público que incluía a algunas de las mentes militares más poderosas de la galaxia, quienes lo observaban como si acabara de anunciar que la gravedad era opcional y que las matemáticas eran más una sugerencia que una regla. Gracias, dijo Jake, y su voz se oyó con claridad por toda la sala. Debo decir que esta ha sido una de las experiencias más educativas de mi carrera militar, y he aprendido cosas importantes sobre estrategia, táctica y la naturaleza misma de la competición. Hizo una pausa y miró a su equipo, que se esforzaba por parecer una unidad militar profesional en lugar de un grupo de personas que habían llegado accidentalmente a la importancia galáctica. He aprendido que a veces la mejor manera de ganar es cambiar el significado de ganar. He aprendido que la estrategia más efectiva suele ser la que nadie espera, sobre todo si nadie la espera porque es una locura. Y he aprendido que los lanzallamas son aparentemente mucho más versátiles de lo que sugiere la doctrina militar estándar. El sargento Collins sonreía de orgullo ante este reconocimiento a sus contribuciones artísticas a la ciencia militar galáctica. Pero lo más importante, continuó Jake, he aprendido que algunas de las mentes militares más brillantes de la galaxia están sentadas aquí mismo, en esta sala, y cuando trabajan juntas en lugar de unas contra otras, pueden resolver problemas que ninguna de ellas podría resolver sola. La alta almirante Vestora se inclinó ligeramente hacia adelante. Su expresión sugería que empezaba a sospechar que esta ceremonia estaba a punto de dar un giro inesperado. Lo que me lleva a mi último punto, dijo Jake, levantando el trofeo, que parecía como si alguien hubiera cruzado una medalla militar con una pequeña estación espacial y luego lo hubiera cubierto con suficientes medallas preciosas como para financiar una guerra menor. Este trofeo es muy bonito, y estoy seguro de que quedaría genial en mi escritorio, pero creo que debería estar en otro lugar.
La sala quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y lo que sonaba como si varias carreras militares estuvieran sufriendo crisis nerviosas silenciosas. General Gritax, dijo Jake, mirando directamente al comandante Vortak. Su planificación estratégica y gestión de recursos salvaron millones de vidas en esa simulación final. Sir Valorian, su liderazgo inspiró a la gente a ser mejores de lo que creían. Logic Prime 7, sus habilidades computacionales encontraron soluciones que ninguno de nosotros podría haber calculado por sí solo. Jake dejó el trofeo en el podio. La verdadera victoria no fue que ninguno de nosotros venciera a los demás. La verdadera victoria fue que todos descubriéramos cómo trabajar juntos. Así que creo que este trofeo debería ser de todos, o quizás de ninguno, o quizás deberíamos fundirlo y hacer 4 trofeos más pequeños, o quizás deberíamos usarlo como un pisapapeles muy caro. El silencio se prolongó hasta que la alta almirante Vestora se aclaró la garganta. Comandante Morrison, ¿se niega a aceptar el campeonato? No me niego, dijo Jake alegremente, solo sugiriendo que quizás el objetivo de este ejercicio no era descubrir quién es el mejor comandante militar de la galaxia. Tal vez era para descubrir qué sucede cuando los mejores comandantes militares y la galaxia dejan de intentar demostrar que son mejores que los demás y empiezan a trabajar para ser mejores juntos. El general Gritax se levantó lentamente, con expresión pensativa. El comandante Morrison plantea un punto interesante sobre la naturaleza de la competición militar. Sir Valorian también se levantó, con una voz que transmitía asombro. Sin duda, hay un gran honor en la victoria mediante la cooperación. Los sensores ópticos de Logic Prime 7 se iluminaron al procesar esta nueva perspectiva. Las estrategias cooperativas producen resultados óptimos en escenarios complejos. La alta almirante Vestera observó a los líderes militares reunidos, quienes parecían estar reconsiderando supuestos fundamentales sobre la competición, la estrategia y el propósito de la excelencia militar. Muy bien, dijo finalmente. Que conste que los Juegos de Guerra de 2387 resultaron en una victoria colaborativa mediante un pensamiento estratégico innovador. Al concluir la ceremonia y comenzar a desfilar las distintas delegaciones, Jake notó que algo interesante estaba sucediendo. En lugar de la habitual socialización posterior a la competición, donde los ganadores se jactaban y los perdedores ponían excusas, los comandantes militares estaban hablando entre ellos. Gritax discutía logística con Valorian. Logic Prime 7 compartía modelos computacionales con ambos. Y todos parecían genuinamente interesados en aprender unos de otros, en lugar de demostrar su superioridad. Sir Rodríguez dijo en voz baja mientras se preparaban para partir. Creo que comenzaste algo sin querer. Jake observó al general Gritax demostrar sus metodologías de planificación a un fascinado grupo de comandantes alienígenas, mientras Sir Valorian explicaba su filosofía de liderazgo a Logic Prime 7, quien calculaba los principios matemáticos subyacentes a discursos inspiradores. ¿Sabes qué, Rodríguez?, preguntó Jake sonriendo. Creo que ese fue el objetivo desde el principio. Mientras caminaban hacia la plataforma de atraque, el comunicador de Jake vibró con un mensaje entrante del cuartel general del Consejo de Guerra Galáctico. Lo abrió, leyó las primeras líneas y se echó a reír. ¿Qué sucede, señor?, preguntó Rodríguez. Jake levantó el comunicador, que mostraba un membrete muy impresionante. Es una notificación formal del Consejo de Guerra Galáctico. Con efecto inmediato, los humanos quedan vetados permanentemente de futuras competiciones de juegos de guerra. ¿Le molesta, señor? Jake volvió la vista hacia el gran salón de asambleas, donde la élite militar de la galaxia seguía enfrascada en animadas discusiones sobre cooperación, innovación y las aplicaciones creativas de la diplomacia con lanzallamas. Rodríguez, dijo Jake, creo que es probablemente el mejor cumplido que hemos recibido. El mensaje continuaba con una explicación detallada de por qué se prohibía a los humanos, incluyendo frases como perturbador de la doctrina militar establecida, precedente peligroso para la cooperación competitiva y riesgo de mayor expresión artística relacionada con los lanzallamas.
La parte favorita de Jake fue el párrafo final, que agradecía formalmente a la delegación humana por sus contribuciones únicas al pensamiento militar galáctico, a la vez que dejaba muy claro que dichas contribuciones eran demasiado innovadoras para el formato tradicional de los juegos de guerra. ¿Y ahora qué hacemos, señor?, preguntó el jefe Murphy mientras subían a bordo del US Defiance. Jake se acomodó en su silla de capitán y contempló las instalaciones orbitales de Nexus Prime, donde podía ver naves de diferentes civilizaciones atracadas una junto a la otra, con sus tripulaciones probablemente compartiendo conocimientos tácticos e incluso recetas. Ahora, Murphy, volvamos a casa y veamos a qué otras competiciones no se suponía que nos invitaran, dijo Jake. Después de todo, tenemos una reputación que mantener. ¿Qué clase de reputación es esa, señor? Jake sonrió mientras el Defiance se alejaba de la estación, dejando atrás un estamento militar galáctico que nunca volvería a ser el mismo. De esos en los que la gente se enfrenta a problemas imposibles y dice, quizás deberíamos preguntarles a los humanos. Quizás tengan un lanzallamas. Y en algún lugar de las profundidades del espacio, en archivo, en departamentos de toda la galaxia, empleados sobrecargados de trabajo añadían una nueva notación a sus bases de datos. No inviten a humanos a ninguna competición a menos que quieran que las reglas se conviertan en sugerencias y los lanzallamas en material de arte. Lo cual, pensándolo bien, era probablemente la evaluación militar más acertada de la historia galáctica.